Como saben ustedes, 10 empresas del grupo Nueva Rumasa, que gestiona y controla la familia Ruiz Mateos, se ha acogido a la ley concursal para poder renegociar en un plazo de 4 meses una deuda de 700 millones de euros y evitar que sus acreedores, bancos, proveedores y Hacienda, insten a la suspensión de pago de estas empresas del grupo, que son las más importantes sin duda. Esa es la noticia de hoy. Es evidente que preconcursos de acreedores y suspensiones de pago hay, y desgraciadamente muchos, en una España sumida en una crisis brutal con innumerables empresas golpeadas por la falta de liquidez y la financiación. Pero no tantas, como digo, con ese impacto mediático de Nueva Rumasa y la familia Ruiz Mateos. Vaya por delante que un preconcurso de acreedores, como se encuentra parte del grupo empresarial de Ruiz Mateos, no implica ni el cierre ni la quiebra de esas empresas. Esta noche en El Gato al Agua queremos precisamente comentarles, debatir, explicarles, y lo haremos con sus gestores, tenemos aquí algunos de ellos, el alcance real de la situación de estas 10 empresas de Nueva Rumasa afectadas por el preconcurso y responder a aquellas cuestiones, a aquellas dudas que muchos de ustedes están haciendo en relación con el futuro de las mismas, de las empresas en cuestión, el de sus más de 10.000 trabajadores y el de sus inversiones, si suscribieron alguno de los pagarés de Nueva Rumasa. Y en nuestro gatómetro les vamos a plantear una pregunta muy directa. ¿Debería el gobierno ayudar a grupos industriales en crisis que generan mucho empleo, como ayuda, por ejemplo, a las cajas de ahorro, a la minería o a empresas públicas improductivas y deficitarias? Ana Ugel, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues si creen que sí, tienen que llamar al 905-810-317. Si creen que no, tienen que llamar a este otro número de teléfono, al 905-810-318. Les recuerdo que el coste de la llamada es de 1,42 euros desde red fija y 1,95 desde red móvil. Y para comentar, explicar y debatir este tema, me acompañan en este especial del Gato al Agua Andrés Sánchez Magro. Andrés Sánchez Magro, como ustedes saben, es magistrado del juzgado número 2 de lo mercantil de Madrid, además de Gato Gourmet. Buenas noches, querido Andrés. ¿Qué tal, querido Hoy Antonio? viene usted a oficiar en función de su profesión, la de magistrado de lo mercantil. Encantado de estar aquí. Espero que nos explique muy bien esto de la ley concursal, lo que significa, Vamos y a hasta dónde se intentarlo. puede llegar. Vamos a intentarlo. Naturalmente que sí. También está Luis Vicente Muñoz, al que ustedes conocen, tantas veces han oído su voz en Capital, en Intereconomía, en Radio Intereconomía, y ahora dirigiendo Intereconomía Business, que es la primera cadena de televisión que cubre información financiera y económica de España. Hermana pequeña de Intereconomía Televisión. Luis Vicente, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Encantado de estar en El Gato. Muy bien. También se encuentra con nosotros José Antonio Bizner, el director de informativos, precisamente de nuestra hermana pequeña, de Intereconomía Business. Buenas noches, José Antonio, y bienvenido. Y Pilar García de la Granja, a la que ven ustedes todas las noches en Intereconomía Televisión, a partir de las 8:30, junto a Eduardo García Serrano y José Javier Esparza, dirigiendo el telediario de Intereconomía. Buenas noches, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pilar, además, es especialista, como saben, en información económica. Eduardo Castillo se sienta a su lado. Eduardo Castillo es el subdirector de La Gaceta y responsable de las páginas económicas del periódico del grupo. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo. Y Luis Losada, cerrando de momento la mesa. Luego vendrán otros invitados. Luis Losada es el director del telediario de Intereconomía de Mediodía y especialista también en temas económicos. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Bueno, señores, pues antes de presentar al resto de invitados de esta noche, quiero recordarles que Intereconomía Televisión es el medio que más utilizan precisamente los españoles, después de Google y El País, para informarse sobre el estado de las empresas de nuestro país, según el ranking elaborado por una de las principales consultorías de comunicación y empresas del mundo, Edelman. Precisamente su director general, Miguel Ángel Aguirre, está al teléfono y me gustaría que nos comentara la importancia de este ranking. ¿Todavía no lo tenemos, a Miguel Ángel? Bueno, pues este es un asunto, José Antonio Bizner, que merece la pena que nosotros subrayemos, puesto que estamos hablando de una de las principales consultorías del mundo de comunicación y de empresas, que elabora un ranking anual en el que, por ejemplo, vemos que en Estados Unidos las fuentes de información principales estaría Google en primer lugar, igual que en España. El 31% de los norteamericanos se informan a través de Google. Después está The Wall Street Journal, con el 24% de los norteamericanos, y en tercera posición The New York Times,
con el 16% de los norteamericanos que prefieren este periódico, ahí ven ustedes para informarse de la situación de sus compañías. Sí, este ranking y este estudio que a nivel mundial está valorando la reputación, la importancia de la marca y sobre todo dónde se informan un público específico de gente que tiene un nivel medio o alto, medio bajo, está en ese entorno, nos coloca en esa posición, esa tercera posición, segunda si vemos medios de comunicación por primera vez y sobre todo dejando a un lado pues el resto de marcas en España que, por ejemplo, no han querido tampoco valorar demasiado lo que ha sido este informe. Sí es cierto que algún medio de la competencia lo ha hecho, pero muy poquito, porque no tenía demasiadas ganas de nombrar a quienes estaban arriba, ¿no? Naturalmente. Pues tenemos al habla a Miguel Ángel Aguirre, que es el director general de Edelman, esta consultora. Buenas noches, Miguel Ángel. Antonio, encantado de estar en su programa. Bueno, díganos cómo hay que valorar este ranking y cómo se realiza. Bueno, en primer lugar, comentarles que este informe es un informe quizá de los más importantes que se hace a nivel mundial. Yo diría que es por trayectoria. Llevamos ya 11 años haciendo este estudio. Por alcance, pues a nivel mundial y han sido ya 23 países los que han participado en él. Y por tipo de informe, porque recoge la opinión de públicos cualificados que podríamos decir y denominar líderes de opinión. Bueno, estaríamos hablando en España de Google como la primera fuente de información, ¿verdad? Para saber cómo están nuestras compañías, las compañías españolas. Seguiría después El País y a continuación Intereconomía. Sí, en este caso, el tema de medios de comunicación, lo relevante del estudio, según las conclusiones, es que se confirma que los medios digitales y en concreto los buscadores de Internet, como puede ser Google, se confirma como primera fuente de información de los públicos cualificados. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, cada vez que quiere localizar algo de información relevante sobre una empresa o sobre cualquier novedad, acudimos a los buscadores de Internet. Pero lo importante de esto es que luego, además de estas fuentes, que es la primera que utilizamos, solemos recurrir a otros medios de comunicación que de alguna forma para nosotros nos generan confianza, que son las marcas más reconocidas en el panorama de los medios de comunicación. O sea, quizá como conclusión, y esto es algo que se extiende prácticamente por toda Europa, es que la primera fuente de información son los buscadores de Internet, pero esto se combina con lo que sería la información que buscamos en los medios más convencionales. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Aguirre. Gracias. Ya saben ustedes, le agradecemos, tenemos que agradecer evidentemente a nuestros espectadores y oyentes del grupo Intereconomía y lectores también, pero fundamentalmente de quienes nos siguen a través de la radio y la televisión, que hayan optado por elegirnos en tercera posición como la principal fuente para saber cuál es el estado de nuestras compañías. Por tanto, nada más propio que Intereconomía y Televisión se ocupe de un asunto como este que esta noche vamos a abordar en El Gato al Agua, y es la situación del Grupo Nueva Rumasa tras acogerse a esa ley concursal para renegociar su deuda, en el convencimiento de que es lo que están reclamando ustedes, la mayoría de los que nos siguen a diario en esta casa. Hemos invitado a parte de los gestores del grupo. Se encuentra con nosotros José María Ruiz Mateos, hijo, que es consejero delegado de Nueva Rumasa. José María, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Y a su lado está Sonia Fernández Lobelle, que es directora general de División Alimentaria de Nueva Rumasa. Buenas noches, Sonia. Hola, buenas noches, Antonio. Y también Javier Moreno, director general de DUL, una de las compañías precisamente que ha presentado ese preconcurso. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Bueno, José María, vamos a ver, ¿cómo se valora ahora mismo la situación del grupo? En primer lugar, ¿cuántos empleados tiene Nueva Rumasa? Nueva Rumasa ahora mismo, en general, si englobamos, porque tenemos muchas diversas empresas de campaña, agrícolas, de distribución, pero en general podríamos decir que en torno a 10.000 personas dependen hoy en día del grupo Nueva Rumasa. Tenemos hablando de 10.000 trabajadores fijos en las distintas empresas del grupo, ¿no? No podemos especificar tanto como fijos porque ya digo, hay fijos discontinuos, hay eventuales, y ahí estamos englobando el total, ¿no? Pero empleados directos, vamos. Empleados directos, exactamente. Indirectamente, ¿cuántos empleos genera el grupo? Empleados indirectos, dado el tipo de industrias que son, porque hay muchas industrias que dependen del sector agrícola, dependen de muchas industrias de transporte y, por supuesto, de distribución, calculamos al menos 30.000 empleos directos que pueden depender del grupo. ¿Cuántos sectores convergen en el grupo, en Nueva Rumasa? ¿Cuántos sectores de producción? Fundamentalmente es el sector de la alimentación, que es quizás la parte más importante en cuanto a facturación, el sector de bodegas y bebidas,
y luego también hay los hoteles, ¿no? A lo cual ya tenemos una experiencia de hace muchos años también con la antigua Rumasa. Luego hay una división de distribución que fundamentalmente distribuye productos nuestros y de terceros, y luego por otro lado una parte agrícola, ganadera, también bastante importante, con la cual nos abastecemos de mucha materia prima para nuestros vinos, para la leche, etcétera, muchos de los productos que utilizamos, ¿no? ¿Por qué se llega a esta situación, al preconcurso, que afecta Vamos a ver, a 10 de las empresas del grupo? Yo antes que nada agradecer muchísimo el que me hayáis podido invitar para poder expresarme y defendernos de todas las barbaridades que se están diciendo hoy en día de Nueva Rumasa y en torno a todo esto, que realmente nos hemos visto abocados a hacerlo. No cabe duda que hay una circunstancia económica en la cual estamos viviendo un contexto de crisis muy duro, durísimo, en donde todos estamos padeciendo, y Rumasa, desde luego, no está exenta, ¿no? Pero yo quiero decir antes de nada, Nueva Rumasa es una historia de 23 años. No es de antes de ayer, ni de cuando se empezaron a emitir los pagarés, es 23 años. Y Nueva Rumasa, lo digo especialmente para todos los informadores, ¿no?, y que están diciendo auténticas barrabasadas hoy en día, que sobre todo pedir la responsabilidad. Yo creo que es muy importante la situación, en el contexto donde estamos ahora mismo, a la hora de hablar, el que se hablen con detalles exactos. Hemos estado viendo todos estos últimos días en donde se están dando noticias con medias verdades, donde se están acusando y diciendo cosas que son auténticamente falsas, en donde hay determinados medios de comunicación que están dando noticias y que luego llaman a las 8 de la tarde, cuando están prácticamente imprimiendo el periódico, para intentar contrastarlas. Pues mire, no creo que esa sea la forma, ni el proceder, ni el rigor profesional. Están tratando con 10.000 familias, como digo, 30.000 familias indirectas, y muchísima responsabilidad, muchísimo pasado de industrias que no son ya Nueva Rumasa, sino que estamos hablando de una industria como Dul, que tiene 50 años, de una industria como Clesa, que tiene 80 años, y que construir una catedral se tarda muchos años, pero destruirla se puede destruir en 3 días. Es fácil hablar, es fácil destruir, es fácil dañar y crear el pánico, la alarma y el nerviosismo entre tanta gente buena que cada día lucha junto con nosotros para sacar adelante un proyecto empresarial que creo que es francamente bueno y positivo para la economía española. Pero la situación a la que hemos venido inmersos es bien sencilla. Esta crisis, no cabe duda que nos ha ido afectando en el consumo, en los márgenes, y no cabe duda que en algo fundamental y que todos los empresarios estamos padeciendo, que es el crédito. Ya en otros programas, aquí en este mismo Salto al Agua, hemos visto y muchísimas pruebas que no hay crédito ahora mismo para el empresario. Y para un grupo como el nuestro, en donde ha tenido unos crecimientos en los últimos 5 años muy grandes, tanto por la vía de adquisición como crecimiento vegetativo de las propias empresas, en el momento en que ese crédito se restringe, se corta de la noche a la mañana y encima en determinadas ocasiones te obligan a reducirlo de forma rápida y sobre la marcha, eso te pone en una situación absolutamente imposible, inviable. Entonces solo quedan 2 opciones: buscar nuevos métodos e ingeniar nuevas vías de financiación, como las que hemos puesto en práctica vía los pagarés, y es lo que hemos hecho, bajo la más estricta legalidad y con todas las autorizaciones legales pertinentes. Ahora bien, yo lo que sí quiero es trasladar, antes de dar paso a la palabra, porque tampoco quiero, es máxima y total tranquilidad para todos aquellos inversores que han invertido en Nueva Rumasa, puesto que vamos a cumplir absolutamente con todos nuestros compromisos. Quiero trasladar máxima confianza a cada uno de nuestros empleados. Sé que todo esto ha despertado un gran nerviosismo, pero no vamos a jamás abandonarles y vamos a continuar con nuestras empresas, vamos a continuar con nuestra actividad absolutamente igual que lo veníamos haciendo antes de haber presentado esta solicitud. Total confianza también para nuestros proveedores y acreedores, que son muchísimos, en el que también vamos a seguir cumpliendo como hemos venido cumpliendo hasta ahora. Y, por supuesto, también a nuestros consumidores y clientes, que van a poder seguir degustando y disfrutando de los magníficos productos que elaboramos. Bueno, me parece muy interesante lo que nos dice José María Ruiz Mateos. Después vamos a entrar en detalle
o en detalles, porque son muchos los detalles que queremos comentar y sobre todo que nos aclaren ustedes.